La mansión de Javier exhibía una opulencia que reflejaba su estatus en la sociedad. Lámparas de cristal colgaban del techo alto, iluminando los rostros sonrientes de los invitados que se movían entre los sofás de terciopelo y las mesas adornadas con copas de champán. La suave música de un cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente, creando una atmósfera de encanto y exclusividad. Javier, con su traje perfectamente ajustado, era el centro de atención, rodeado de amigos que lo elogiaban por sus logros. Javier, eres el ejemplo del éxito. No hay nada que necesites cambiar, dijo uno de los amigos, levantando su copa en un brindis. La frase resonó como un mantra entre los presentes, una reafirmación del mundo superficial que todos abrazaban. Javier sonrió, pero una sombra de duda cruzó su mirada. La vida es simple cuando sabes dónde está el poder, respondió, su voz tranquila, pero con un toque de ironía. Conocía bien el juego en el que todos estaban involucrados, pero aún así, la sensación de vacío persistía en su interior. Mientras las risas y conversaciones efervescentes llenaban el salón, un grito distante cortó el aire, haciendo que Javier dudara. «Deben ser los problemas del vecino», comentó un amigo. Encogiéndose de hombros, Javier siguió la mirada de su amigo, pero pronto volvió su atención a la fiesta, ignorando el eco de las voces que parecían perderse en la noche. A la mañana siguiente, la quietud del día contrastaba con la agitación de la noche anterior. Javier, aún atrapado en las reflexiones de la fiesta, caminaba por el jardín cuando los gritos volvieron, más altos y desesperados, provenientes de la casa de al lado. Algo dentro de él se agitó, una curiosidad que crecía con cada eco de esa angustia, pero dudó. «Debe ser algo trivial», pensó, intentando convencerse de ignorar nuevamente. Sin embargo, el dolor en la voz de don Manuel, su vecino, penetraba en su conciencia como una aguja, perforando la burbuja de confort que había construido a su alrededor. Javier se detuvo, mirando la casa en ruinas que se erguía al lado de la suya. El contraste era gritante, su mansión impecable y la residencia de don Manuel, marcada por el abandono y el descuido. Una vez más, sintió la urgencia de actuar, pero el miedo a involucrarse en asuntos que no eran suyos lo paralizaba. Las horas pasaron, y el día se transformó en tarde, pero los gritos no cesaron. Finalmente, Javier decidió que no podía ignorar más la situación. Se puso una camisa sencilla, como si quisiera despojarse de la imagen de éxito que cargaba, y caminó hacia la casa de don Manuel. El camino parecía más largo de lo que realmente era, cada paso pesando con la incertidumbre. Al llegar, Javier dudó en la puerta, escuchando murmullos entrecortados por gemidos. Con un empujón titubeante, abrió la puerta, revelando un escenario de desolación. Don Manuel estaba sentado en una silla vieja, el rostro marcado por líneas de dolor y tristeza. Su casa, una vez llena de vida y arte, ahora era un santuario de memorias olvidadas. «¿Por qué estás así, don Manuel? ¿Qué pasó?», preguntó Javier, la preocupación transparentándose en su voz. Don Manuel levantó la mirada cansada, y la fragilidad de su expresión tocó a Javier profundamente. «Esto es lo que queda de un hombre cuando los que deberían amarlo eligen el desprecio», respondió don Manuel, su voz embargada por el sufrimiento. Las palabras resonaron en la mente de Javier, un eco de lo que podría convertirse si ignorara ese llamado. La realidad del viejo artista lo confrontó, y Javier sintió el peso de la responsabilidad comenzando a formarse en su corazón. La escena estaba lista para la transformación que ambos, Javier y don Manuel, no sabían que estaba por venir. En ese momento de conexión, un hilo invisible ligaba sus historias, y Javier sintió que quizás era hora de cambiar no solo la vida de don Manuel, sino también la suya propia. Javier caminaba titubeante hacia la casa de don Manuel, sintiendo una mezcla de curiosidad y malestar. Los gritos que resonaban durante la noche anterior aún retumbaban en su mente, y no podía ignorar la sensación de que lo que sucedía al lado de su mansión era más que un simple desacuerdo familiar. La casa de don Manuel estaba en un estado de abandono, con ventanas rotas y un jardín descuidado que parecía clamar por atención. Javier dudó en la entrada, la mano deteniéndose antes de tocar el timbre, pero finalmente decidió que no podía ignorar más. Al abrir la puerta, Javier se encontró con una escena que lo dejó profundamente conmovido. Don Manuel, un hombre anciano y debilitado, estaba sentado en una silla de ruedas,
su expresión marcada por la tristeza y el desgaste. La casa, que alguna vez debió estar llena de vida y arte, estaba repleta de muebles cubiertos de polvo y lienzos inacabados que parecían contar una historia de sueños deshechos. Javier respiró hondo y, con un gesto gentil, se acercó al artista. «¿Por qué estás así, don Manuel?» «¿Qué pasó?», preguntó Javier, la preocupación claramente visible en su voz. «¿Ayuda? ¿Qué puede hacer un hombre como tú por mí?», cuestionó don Manuel, su mirada escrutando al joven que tenía la audacia de entrar en su vida. «Tú vives en un mundo de lujos y apariencias. ¿Qué sabes sobre la lucha diaria de alguien como yo?» «Sé que el arte tiene poder», respondió Javier, tomando coraje. «Y tú tienes una historia que merece ser contada. Tus talentos no pueden ser olvidados así. Puedo intentar encontrar una forma de rescatar lo que has perdido, don Manuel». La mirada de don Manuel se suavizó por un instante. «¿Realmente crees que aún hay valor en mí, en mi arte? ¿O será solo una forma de aliviar tu conciencia?» «Sí, lo creo», insistió Javier. «Tu historia, tu lucha, todo eso es importante. No podemos dejar que el mundo olvide quién eres». Don Manuel permaneció en silencio, las palabras de Javier resonando en su mente. No estaba acostumbrado a recibir tal atención y, por un momento, un destello de esperanza surgió en su corazón. Pero pronto, la realidad volvió a pesar sobre él y la expresión de escepticismo regresó a su rostro. «¿Y si fracasas? ¿Y si a nadie le importa?», preguntó don Manuel, su voz cargada de desconfianza. «Entonces, al menos habré intentado», respondió Javier con firmeza, «y eso ya será un paso más que todos los que me rodean. Quiero que creas que existe un camino, una forma de recuperar lo que perdiste. Vamos a trabajar juntos». Don Manuel lo observó por un tiempo, como si estuviera evaluando la sinceridad en las palabras de Javier. En medio del dolor y la desilusión, algo dentro de él comenzó a moverse. Quizás tienes razón, pero debes saber que el camino será difícil, y tal vez ya sea muy viejo para volver a creer. No estás solo, don Manuel. Yo estaré aquí», le aseguró Javier, decidido a no rendirse. En ese momento, una conexión sutil comenzó a formarse entre los dos, una promesa silenciosa de que la lucha por la dignidad y por el arte apenas comenzaba. Javier sintió que no solo se comprometía a ayudar a don Manuel, sino también a confrontar sus propias prioridades y la vida superficial que había llevado hasta entonces. Javier caminaba por las calles de la ciudad, el corazón pesado con la nueva información sobre don Manuel. Había prometido ayudar al viejo artista, pero antes que nada, necesitaba entender el verdadero valor de aquel hombre cuya vida había estado marcada por tragedias y desilusiones. El sol brillaba intensamente, pero en su mente, nubes oscuras se acumulaban mientras reflexionaba sobre todo lo que había descubierto. Don Manuel no era solo un hombre en dificultades, era un artista, alguien que había dejado su huella en el mundo. Aunque esa huella estuviera olvidada, decidido a descubrir más, Javier volvió a la casa de don Manuel. Al entrar, fue recibido por un olor a moho y desesperación. El ático, una parte de la casa que parecía haber sido olvidada, llamó su atención. Con un poco de hesitación, subió las escaleras crujientes que llevaban al espacio polvoriento. En cuanto la puerta se abrió, una ola de nostalgia y tristeza lo golpeó. El ático era un refugio de recuerdos, repleto de lienzos, pinceles y pinturas secas. Con cuidado, Javier comenzó a revisar las pinturas esparcidas por el suelo. «Mira esto», murmuró para sí mismo, mientras sus dedos se deslizaban sobre un lienzo en blanco cubierto de manchas de pintura. La luz entraba por las pequeñas ventanas, iluminando un rincón donde algunas obras inconclusas estaban apiladas. Cuando Javier se acercó, su corazón se aceleró. Cada pintura parecía contar una historia, una representación de sentimientos que don Manuel había guardado para sí mismo. «¿Encontraste algo interesante?», la voz de don Manuel resonó detrás de él, trayendo a Javier de vuelta a la realidad. El viejo artista observaba, con una mirada de curiosidad y aprensión. «Sí, don Manuel, estas pinturas son increíbles», exclamó Javier, tomando un lienzo que mostraba un paisaje vibrante, lleno de colores y vida. «¿Por qué nunca las mostraste al mundo?», don Manuel suspiró, la tristeza invadiendo su expresión. «Cuando pierdes todo, incluso la voluntad de crear desaparece. Mis obras se convirtieron en un eco distante, un sueño que se apagó con el tiempo. No,
No deben quedarse aquí, olvidadas, insistió Javier, su determinación creciendo. Necesitas que la gente vea esto. Este es tu legado. El mundo necesita conocer al verdadero don Manuel. ¿Pero quién se importaría?, respondió el viejo artista, su voz entrecortada. La gente solo ve lo que tienen delante, y yo soy solo un viejo que vive en una casa en ruinas. No eres solo un viejo, eres un artista, y tu arte merece ser visto y apreciado. Conozco a alguien que puede ayudar, dijo Javier, recordando a Sofía, que siempre había tenido una pasión por el arte y un gran talento para organizar eventos. La esperanza comenzó a brillar nuevamente en los ojos de don Manuel. ¿Realmente crees en eso? Sí, vamos a hacerlo juntos, respondió Javier sonriendo. Hablaré con mi amiga Sofía. Ella puede ayudarnos a organizar una exposición. Esto puede ser el comienzo de una nueva vida para ti. Al día siguiente, Javier encontró a Sofía en su estudio, rodeada de pinturas y lienzos. Compartió la historia de don Manuel, sus descubrimientos y el arte que había encontrado. Sofía escuchó atentamente, sus ojos brillando de entusiasmo mientras Javier hablaba. «Esto es increíble, Javier. Necesitamos rescatar la historia de don Manuel», exclamó. Ya pensando en ideas para la exposición, podemos mezclar su arte con la cultura local, traer a la comunidad al evento. Esto puede ser un gran éxito. Exactamente, coincidió Javier, sintiéndose energizado por la pasión de Sofía. Vamos a mostrarle al mundo quién es realmente. El arte de don Manuel puede inspirar a muchos, y necesitamos darle la visibilidad que merece. Mientras planeaban, Javier no podía evitar sentir que se estaba alejando de su vida anterior, aquella llena de superficialidades. La idea de rescatar el legado de don Manuel comenzó a entrelazarse con su propia búsqueda de significado y propósito. Estaba a punto de embarcarse en una aventura que desafiaría sus creencias y prioridades, pero la posibilidad de ayudar a un hombre y a su arte a renacer era un llamado irresistible. Javier estaba decidido a ayudar a don Manuel, pero pronto se dio cuenta de que el camino estaría lleno de obstáculos. Después de la visita que había hecho al artista, él y Sofía se reunieron en su casa, rodeados de papeles y bocetos. La atmósfera estaba cargada de esperanza, pero también de una creciente ansiedad. Sofía, con un brillo en los ojos, comenzó a trazar un plan para la exposición. «Necesitamos encontrar una galería que esté dispuesta a creer en don Manuel», dijo Sofía, mientras hojeaba imágenes de otras exposiciones. «Él merece ser visto. Sus obras tienen un alma. Necesitamos rescatar esa parte de él». Javier la miró, admirando su pasión. «Sí, pero su nombre ya no es lo que era. Las galerías no querrán arriesgar su reputación. Necesitamos una estrategia». Sofía asintió, pero la realidad pronto se impuso. En los días siguientes, comenzaron a visitar galerías, pero cada una de ellas presentaba la misma resistencia. Cuando Javier entró en la tercera galería de la semana, el dueño, un hombre de mediana edad con una mirada cínica, no dudó en expresar su desdén. «Don Manuel, a nadie le importa. Lo que hizo fue olvidado hace mucho. La gente quiere novedades, no reliquias del pasado», dijo el hombre, cruzando los brazos. Javier sintió un frío en el estómago. Puede que no sea una novedad, pero sus obras tienen una profundidad que muchos artistas contemporáneos no logran captar. ¿Cómo puedes menospreciar a un artista solo porque el tiempo ha pasado? Porque el mercado no miente, respondió el galerista con voz firme. Y el mercado no está interesado en historias tristes, y amigo. Si tienes algo más relevante, vuelve. Desanimado, Javier salió de la galería y se encontró con Sofía en la acera. «Está siendo más difícil de lo que imaginaba», confesó. «No podemos rendirnos. Necesitamos intentar un enfoque diferente. Debemos mostrar el valor de don Manuel más allá del arte. Él es parte de nuestra historia, de nuestra comunidad», sugirió Sofía, con la determinación de quien no se dejaría abatir fácilmente. Mientras tanto, la situación en la casa de don Manuel se volvía cada vez más complicada. Los hijos del artista, que hasta entonces habían estado renuentes a involucrarse, comenzaron a darse cuenta de que algo estaba sucediendo. La idea de una exposición no era bien recibida por ellos. La opresión que don Manuel vivía era palpable, y en una tarde, mientras Javier lo visitaba, la tensión aumentó. Los hijos de don Manuel, uno de ellos con una mirada arrogante, aparecieron abruptamente. «¿Qué haces aquí, Javier?»,
preguntó el hijo mayor, con los brazos cruzados. No tienes nada que ver con nuestra familia. Soy alguien que se preocupa por don Manuel y su arte, replicó Javier, intentando mantener la calma. Él merece un futuro, y ustedes lo están sofocando. No te intrometas en nuestros asuntos. Él no te necesita, y tú no deberías involucrarte. Vuelve a tu vida de lujo, respondió el hijo, despectivo. Javier sintió la ira crecer dentro de él, pero la preocupación por don Manuel lo impidió perder la compostura. La vida de lujo no significa nada si no tenemos dignidad, y eso es lo que quiero para don Manuel. La tensión era palpable, y los hijos de don Manuel se alejaron, pero no sin dejar un aviso claro. Javier sintió la presión aumentar, no solo de la familia de don Manuel, sino también de su propia esposa, quien comenzó a mostrar preocupación. Te estás involucrando en algo que no entiendes, Javier, dijo ella en una conversación tensa en la cocina. Lo que estás haciendo puede afectar nuestros negocios. No puedo permitir que hagas esto. ¿Y qué pasa con don Manuel? Él no puede luchar por sí mismo, y yo no puedo quedarme de brazos cruzados, respondió Javier, con la frustración a flor de piel. ¿Y qué va a pasar con nosotros dos si las cosas salen mal? Necesitas pensar en nuestra familia también, insistió su esposa, con la angustia evidente en su tono. Javier la miró, sintiendo el peso de la responsabilidad. Estoy pensando en nuestra familia. Si no luchamos por aquellos que no tienen a nadie, ¿qué seremos? No puedo dejar que esto pase. Con el corazón pesado, se dio cuenta de que la lucha por don Manuel sería más que una cuestión de arte. Sería una batalla por justicia, dignidad y, tal vez, por el propio sentido de quién era él. Sofía estaba decidida a hacer que la exposición de don Manuel sucediera. Con la energía contagiosa que la caracterizaba, comenzó a planear un evento cultural que no solo destacaría el talento del artista, sino que también celebraría la cultura local. La idea era mezclar arte y tradiciones mexicanas, creando un ambiente vibrante donde todos se sintieran bienvenidos. El sonido de un grupo de mariachis resonaba en su mente mientras dibujaba los primeros esbozos del evento. En una soleada mañana de sábado, Sofía se reunió con Javier para discutir los detalles del evento. Se sentaron a la mesa de la cocina, donde el aroma del café fresco llenaba el aire. Javier, necesitamos algo más que solo una exposición de arte. Necesitamos una experiencia que acerque a las personas a don Manuel y les haga ver el valor de su obra, dijo ella, con los ojos brillando de entusiasmo. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Javier, curioso. Podemos incluir presentaciones de mariachis, danzas folclóricas e incluso una sesión de pintura en vivo. Eso atraerá a un público diverso y mostrará la esencia de nuestra cultura, sugirió Sofía. Javier sonrió dándose cuenta de la pasión de ella. ¿Y si logramos involucrar a algunas escuelas de arte de la región? Así podríamos hacer talleres y conectar a los jóvenes con la tradición artística de don Manuel. Sofía asintió. Sí, eso ayudará a crear un sentido de comunidad. Necesitamos hacer que todos se sientan parte de esto. A medida que los preparativos avanzaban, don Manuel, quien inicialmente estaba dudoso, comenzó a abrirse a la idea. Se sentó en su vieja mecedora, observando a los dos jóvenes conversar animadamente. ¿Qué están planeando?, preguntó con un tono de curiosidad. Estamos organizando una exposición para mostrar sus obras, don Manuel. Queremos que la gente conozca su talento y la historia detrás de cada pintura, respondió Javier, con una cálida sonrisa. Don Manuel frunció el ceño, su mirada distante. Pero, ¿y si a nadie le importa? He estado olvidado tanto tiempo. No, eso no va a pasar, aseguró Sofía, acercándose a él. Vas a ver que a la gente le importa. El arte conecta a las personas, y tu arte es poderoso. Haremos que todos lo sientan. La confianza en las palabras de Sofía comenzó a penetrar en el corazón de don Manuel. Una leve sonrisa se formó en sus labios mientras imaginaba lo que podría ser su exposición. Si realmente creen en esto, entonces haré lo que pueda para ayudar. Con el apoyo de don Manuel, Sofía se lanzó a la organización del evento. Trabajó incansablemente, haciendo llamadas y enviando correos electrónicos a artistas locales, músicos y bailarines. Sin embargo, no tardaron en surgir los primeros obstáculos. Cuando Sofía se acercó a las galerías de arte para discutir la exposición, encontró resistencia. Mira,
No queremos asociar nuestra galería con un artista que no es relevante. Don Manuel ya no se considera una figura importante en el arte local, dijo uno de los directores de la galería, con desdén. Pero eso es exactamente lo que queremos cambiar. La gente necesita conocer su trabajo, y la exposición será una oportunidad para eso, insistió Sofía, sin dejarse amedrentar. Mientras tanto, Javier tenía sus propias batallas que enfrentar. Al confrontar a los hijos de don Manuel sobre sus acciones, fue recibido con hostilidad. En un día particularmente tenso, se encontró con ellos en la entrada de la casa, donde el clima era pesado de tensión. ¿Quién te crees para entrar en nuestra casa y hacer preguntas sobre nuestro padre?, preguntó el hijo mayor, con una expresión desafiante. Soy alguien que no tolera la injusticia, especialmente contra un hombre que dio tanto a este mundo, respondió Javier, con voz firme. No sabes de lo que hablas. Nuestro padre tomó sus decisiones. Si ya no tiene valor, ese es su problema, replicó el hijo, con evidente desprecio. Javier sintió la ira hervir dentro de él, pero mantuvo la calma. Ustedes tienen el deber de cuidarlo, no de explotarlo. Él merece más que esto. El enfrentamiento dejó a Javier en un estado de reflexión. Sabía que la lucha por don Manuel sería más difícil de lo que había imaginado, pero no estaba dispuesto a rendirse. La determinación de él y de Sofía solo crecía, y juntos, se convirtieron en un faro de esperanza para el viejo artista, quien lentamente comenzaba a creer que su arte aún tenía un lugar en el mundo. La noche de la exposición de don Manuel llegó, y la galería estaba llena de personas, cada una intrigada y emocionada por la promesa de redescubrir a un artista cuyas obras habían sido olvidadas. Las luces blancas brillaban intensamente, reflejándose en los cuadros coloridos que adornaban las paredes. Javier se encontraba en un rincón de la sala, observando el flujo de invitados, su mente un torbellino de emociones. No podía evitar la anticipación mezclada con el miedo por lo que podría suceder. El ambiente estaba cargado de expectativas, y la suave música de un cuarteto de cuerdas llenaba el espacio, creando una atmósfera elegante. Sofía, a su lado, parecía radiante. Vestía un vestido rojo que destacaba entre los invitados, y su sonrisa iluminaba aún más el lugar. ¿Ves esto, Javier? La gente ha venido. Esto es solo el comienzo, exclamó. Su entusiasmo era contagioso. Javier la miró y asintió, sintiendo una ola de esperanza. Sí, pero debemos tener cuidado. La familia de don Manuel no se quedará de brazos cruzados. Miró hacia el fondo de la sala, donde don Manuel estaba conversando con un grupo de admiradores. El viejo artista parecía más vivo que nunca. Su postura erguida y su mirada, que antes reflejaba desánimo, ahora brillaba con una nueva luz. Javier se acercó a él, y don Manuel se giró, reconociendo al amigo. Javier, has logrado reunir a tanta gente. Estoy impresionado, dijo el artista, su voz aún cargando un leve temblor de emoción. No fui solo yo. Tú eres el verdadero artista aquí. Tus obras hablan por sí mismas, respondió Javier, tratando de transmitir la confianza que el viejo necesitaba sentir. La noche avanzó, y la galería se llenó cada vez más. Curiosos admiraban las pinturas, los trazos de un talento que antes había sido ignorado y desvalorizado. Javier observó las reacciones de las personas. Algunas parecían conmovidas, otras intrigadas. Era como si las obras de don Manuel tuvieran el poder de despertar emociones profundas, y el artista, con su sabiduría y vivencias, era el vínculo que unía a todos allí. Entonces, llegó el momento más esperado de la noche. El discurso de Javier, con el corazón acelerado, subió al pequeño escenario montado en el centro de la galería. El murmullo de las conversaciones fue disminuyendo, y un silencio reverente se apoderó del ambiente. Respiró hondo, viendo todos los rostros fijos en su figura. Era el momento de hablar no solo sobre arte, sino sobre dignidad, resistencia y la importancia de cada historia. Buenas noches a todos, comenzó Javier, su voz firme. Estamos aquí hoy para celebrar no solo el arte, sino al hombre que lo creó. Don Manuel no es solo un artista, es un símbolo de resistencia en un mundo que muchas veces olvida a aquellos que ya dieron tanto. Hizo una pausa, observando a la multitud absorber sus palabras. La arte no es solo belleza, es resistencia, es memoria, y don Manuel nos ha recordado el valor de luchar por lo que importa, continuó Javier, su voz resonando en la galería.
Cada pincelada aquí representa no solo el talento de un hombre, sino las luchas de muchos que, como él, fueron silenciados. Hoy, nos unimos para dar voz a estas historias. El público escuchó atentamente, y al final del discurso, aplausos estallaron en la sala, resonando como un tributo a la valentía de don Manuel. Javier bajó del escenario, su corazón latiendo con fuerza. Sintió que había hecho más que solo hablar. Había tocado algo profundo en las personas. Mientras la multitud aplaudía, don Manuel se acercó a Javier con lágrimas en los ojos. «Me has dado algo que pensé que había perdido para siempre. La esperanza», dijo el artista, su voz entrecortada. Javier sonrió, sabiendo que ese momento era solo el inicio de una nueva jornada, no solo para don Manuel, sino para todos aquellos que luchaban por justicia y reconocimiento. El espíritu de resistencia estaba vivo, palpitando en la galería, y la noche prometía ser un parteaguas en la vida de todos los presentes. Esa noche, Javier estaba en su oficina, rodeado de papeles y proyectos de la exposición de don Manuel. El brillo de las luces de la ciudad iluminaba su mansión, pero se sentía más aislado que nunca. El teléfono sonó, rompiendo el pesado silencio. Contestó, escuchando una voz baja y distorsionada al otro lado de la línea. «Javier, no deberías involucrarte en esto. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado», dijo la voz, cargada de amenazas veladas. Sintió un escalofrío en la espalda. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Solo un amigo. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Lo que pretendes exponer puede traer consecuencias severas. Recuerda que algunos secretos es mejor guardarlos». La llamada se cortó abruptamente, dejando a Javier en un estado de inquietud. Sabía que estaba tocando algo mucho más grande de lo que había imaginado. El peso de las palabras resonaba en su mente, haciéndolo cuestionar si realmente estaba preparado para enfrentar lo que se avecinaba. En el fondo, sentía que esta lucha no era solo por don Manuel, sino por su propia redención. Al día siguiente, la tensión aumentó cuando su esposa, Beatriz, entró en la oficina con una expresión preocupada. «Javier, necesitas parar con esto. La familia de don Manuel tiene conexiones peligrosas. He escuchado rumores de que están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras siguen maltratando a don Manuel», respondió Javier, la frustración asomándose en su voz. «¿Y crees que eso no puede afectar a nuestra familia?», replicó Beatriz, cruzando los brazos. «Están diciendo que te estás involucrando en algo que podría arruinar tu reputación». Javier respiró hondo, intentando contener la ira. «¿La reputación? ¿Y qué pasa con la dignidad de don Manuel? Él merece que alguien luche por él. Y no puedo rendirme ahora». Beatriz lo miró, su expresión llena de preocupación. «Solo ten cuidado, por favor. No quiero perderte por un hombre que, a bien de la verdad, ni siquiera conoces bien». Se dio la vuelta, sintiendo el peso de la culpa. La lucha interna entre el deseo de hacer lo correcto y los miedos que lo rodeaban era casi insoportable, pero algo dentro de él insistía en que esta era la oportunidad de cambiar, no solo la vida de don Manuel, sino la suya propia. Esa misma tarde, Javier decidió visitar de nuevo a don Manuel. Al llegar a la casa del artista, lo encontró sentado en una silla de madera, la luz del sol filtrándose a través de las ventanas rotas. El semblante de don Manuel estaba aún más abatido que antes, reflejando el peso de una vida marcada por el dolor y el desprecio. «Javier, volviste», dijo el anciano con la voz temblorosa. «Estoy aquí para ayudar, don Manuel, pero necesito que me cuente más sobre su familia. ¿Realmente lo amenazan?», preguntó Javier, intentando entender la profundidad del problema. Don Manuel miró hacia abajo, sus ojos llenos de tristeza. «Solo me ven como una carga. Desde que mi esposa se fue, soy solo un recuerdo de lo que no pueden tener más. Me desprecian, y eso me hace sentir invisible. Pero no eres invisible. Tus pinturas, tu arte, todo eso todavía vive. Podemos hacer algo al respecto, pero necesitamos estar preparados para enfrentar las consecuencias». Javier habló con determinación. «¿Consecuencias?», repitió don Manuel, como si la palabra tuviera un peso especial. «No sabes lo que puedes estar enfrentando. Ellos tienen poder, Javier, y el poder puede ser destructivo». Javier sintió la gravedad de la situación, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de él.
Sabía que la lucha no sería fácil, pero había una fuerza creciente dentro de él, una necesidad de alinearse con la verdad. Ahora más que nunca, estaba decidido a no dejar que el pasado de él o de don Manuel quedara enterrado en la oscuridad. Era hora de luchar, y estaba listo para ello, incluso si el costo era alto. Con el sol poniéndose sobre la ciudad, Javier y Sofía se reunieron en una pequeña sala de reuniones que se encontraba al fondo de la galería, donde se llevaría a cabo la exposición de don Manuel. Las paredes estaban adornadas con las obras del artista, aún inacabadas pero llenas de vida. La energía en el aire era palpable, la sensación de que algo grandioso estaba por suceder. Necesitamos actuar rápido, Javier. La comunidad necesita saber lo que está sucediendo con don Manuel, dijo Sofía, con los ojos brillando de determinación. Estaba sentada a la mesa, rodeada de papeles, borradores de estrategias y anotaciones sobre cómo abordar a la prensa. Si logramos que la gente vea lo que su familia está haciendo, tal vez podamos movilizarlos. Tienes razón, respondió Javier, con sus pensamientos agitados. Pero no podemos simplemente contar nuestra historia. Necesitamos que otros se unan a nosotros, aquellos que también han sufrido a manos de personas como los hijos de don Manuel. Se levantó, caminando de un lado a otro, mientras su mente elaboraba un plan. ¿Y si hacemos un video? Un testimonio de don Manuel y de otros que han sufrido. Necesitamos pruebas visuales para que la gente se conecte emocionalmente. Sofía asintió, ya visualizando la escena. Podemos usar las redes sociales para difundir esto. Un video conmovedor puede volverse viral y traer apoyo inmediato. Necesitamos hacer que el público sienta el dolor que siente don Manuel. A la mañana siguiente, el equipo se reunió en el pequeño apartamento de don Manuel. El anciano artista estaba dudoso, los traumas del pasado aún pesando sobre sus hombros. Sofía comenzó a hablar con él, su voz suave y alentadora. Don Manuel, queremos que comparta su historia. Lo que ha vivido es importante y puede inspirar a otros a levantarse contra la injusticia. Él miró a Sofía, su expresión una mezcla de miedo y esperanza. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. ¿Y si fracaso? No vas a fracasar, intervino Javier, colocando su mano en el hombro de don Manuel. Tienes una voz poderosa, y esa voz puede ayudar a cambiar la vida de otras personas. Después de un tiempo, don Manuel aceptó. Está bien, lo haré. Por ellos, por mí mismo. La determinación en su voz trajo un nuevo brillo a los ojos de Sofía y Javier. El video fue grabado con cuidado, capturando no solo las palabras de don Manuel, sino también la esencia de su dolor y resiliencia. Mientras hablaba sobre su vida y los abusos que había sufrido, la emoción llenó la sala. Javier y Sofía observaban, conmovidos por cada palabra, cada pausa. Solo quería que mis hijos me amaran, que me respetaran como artista y como padre, confesó don Manuel, con la voz entrecortada, pero lo que recibo es desprecio. Con el material en mano, Sofía comenzó a editar el video, mientras Javier se dedicaba a crear una campaña en las redes sociales. Escribió un post impactante que comenzaba con la frase: «Hoy, el arte y la dignidad de un hombre están en juego. ¿Estás dispuesto a luchar por justicia?». Tan pronto como se publicó el post, la repercusión fue inmediata. Comentarios y compartidos comenzaron a surgir, y el hashtag Justicia para don Manuel rápidamente ganó fuerza. Esa misma tarde, la comunidad se movilizó. Javier y Sofía estaban en una plaza pública, donde se reunieron con un grupo de personas, todas dispuestas a apoyar la causa. Vamos a hacer ruido. El arte de don Manuel no puede ser olvidado. Él merece dignidad, gritó una señora en la multitud, sosteniendo un cartel que decía «Respeto a los artistas». Sofía sonrió, sintiendo la energía creciente a su alrededor. Necesitamos hacer una manifestación. Juntos, podemos mostrarles que no estamos dispuestos a aceptar esta injusticia. La voz del pueblo es poderosa. Sí, gritaron los seguidores, levantando los puños en señal de unidad. Javier miró a Sofía, dándose cuenta de que, a pesar de los desafíos por delante, estaban creando algo más grande de lo que podían imaginar. La fuerza de la comunidad se estaba uniendo en torno a don Manuel, y la lucha por justicia apenas comenzaba. La tensión flotaba en el aire como una densa neblina, y Javier sentía el peso de las consecuencias de sus acciones acumulándose sobre sus hombros. La familia de don Manuel,
En su desesperada búsqueda por desacreditar a Javier, había encontrado un as que podría resultar devastador. En el centro de una reunión de accionistas, la noticia se propagó como fuego en paja seca. Javier había estado involucrado en una fraude que perjudicó a varios artistas locales en el pasado. El murmullo creciente de las voces a su alrededor se volvía un eco ensordecedor. Sabía que la verdad, aunque distorsionada, podría arruinar no solo su reputación, sino también la lucha que ahora libraba al lado de don Manuel. En medio de esta tormenta, Javier se encontró frente a frente con don Manuel en una pequeña sala en la parte trasera de la galería, donde la exposición estaba a punto de llevarse a cabo. El anciano, con la piel marcada por el tiempo y las experiencias de una vida, miraba a Javier con una mezcla de decepción y expectativa. El clima era tenso. Cada palabra que se iba a decir tenía el poder de cambiarlo todo. Javier, comenzó don Manuel, su voz temblorosa. Necesitas decirme la verdad. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Por qué no me lo contaste antes? Sus ojos reflejaban no solo dolor, sino también una profunda desilusión. Javier sintió que su garganta se apretaba. Sabía que había cruzado una línea al no revelar su pasado. Yo no quería que esto interfiriera en nuestra lucha. Pensé que podría ser diferente, que podría hacer algo bueno esta vez. ¿Diferente?, repitió don Manuel, la indignación en su voz. ¿Crees que puedes simplemente borrar lo que hiciste? ¿El dolor que causaste a tantos artistas? ¿Crees que la redención vendrá fácil? No puedo confiar en alguien que esconde su verdadero rostro. Javier respiró hondo, intentando reunir valor. Cometí un error, don Manuel, un error terrible. Me dejé llevar por la ambición y el deseo de hacer dinero, pero eso ya no es quien soy. Quiero cambiar, quiero luchar por la justicia ahora, por usted y por todos los que han sido heridos. Don Manuel sacudió la cabeza, la frustración evidente. Cualquier cambio requiere valentía, Javier. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad sobre ti mismo? ¿O te vas a esconder de nuevo? Las palabras de don Manuel eran como cuchillos afilados, pero Javier sabía que eran necesarias. No podía seguir huyendo de su pasado. En un momento de vulnerabilidad, decidió abrir su corazón. Estuve involucrado en un esquema que perjudicó a muchos artistas. Sí, no sabía cuán profundo era el impacto hasta que usted me lo mostró. El arte es más que una mercancía. Es la vida de las personas, sus historias. Y yo las destruí. Pero estoy aquí ahora, dispuesto a luchar a su lado. Por favor, deme una oportunidad. El silencio se instaló entre ellos, pesado y cargado de emociones. Don Manuel miró a Javier, evaluando sus palabras. ¿Realmente crees que puedes redimirte? ¿Que puedes hacer la diferencia? Sí, respondió Javier, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad. Quiero ser un defensor del arte. Quiero usar mi influencia para exponer las injusticias que enfrentan muchos artistas. Lo que hice en el pasado es una parte de mí, pero no es todo lo que soy. Quiero que confíe en mí, no solo como un aliado, sino como un amigo. Don Manuel cerró los ojos por un instante, reflexionando sobre el peso de las palabras de Javier. La desconfianza aún estaba presente, pero algo en el tono de Javier hizo que su corazón dudara. Si estás dispuesto a exponerte y luchar por mí, entonces puedo considerarlo, pero sepas que estaré atento. La confianza es difícil de recuperar, lo entiendo, y haré lo que sea necesario para demostrarlo, afirmó Javier, sintiendo que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba decidido a enfrentarlos, no solo por don Manuel, sino por su propia redención. Lo que antes parecía un ciclo interminable de errores, ahora se había convertido en una oportunidad para un nuevo comienzo. Javier y don Manuel se encontraron en un pequeño café. El aroma fuerte del café recién hecho y el murmullo de conversaciones alrededor creaban un ambiente acogedor, pero la tensión entre ellos era palpable. Javier sabía que necesitaba ser honesto sobre su pasado, sobre los errores que lo llevaron a alejarse de lo que realmente importaba. Sentado frente a él, don Manuel lo miraba con una mezcla de desconfianza y esperanza. «Nunca quise que supieras esto de la manera en que lo supiste», comenzó Javier, su voz temblando un poco. «Era joven y ambicioso, y acabé involucrándome en un esquema que perjudicó a muchos artistas, incluido usted». Don Manuel lo miró con ojos cansados, pero llenos de una sabiduría que provenía de años de sufrimiento. «¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Qué ha cambiado en ti?» Javier respiró hondo.
su mente corriendo en busca de las palabras adecuadas, porque me di cuenta de que no puedo cambiar lo que hice, pero puedo luchar para cambiar lo que está sucediendo ahora. No quiero ser uno más que ignora el dolor de los demás. Quiero corregir mi error y hacer justicia por usted y por todos los que han sufrido injusticias. La expresión de don Manuel suavizó un poco, y él se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo piensas hacer eso? ¿Qué puedes hacer por un hombre como yo, que ya ha perdido tanto? Necesitamos exponer la corrupción que se oculta en las sombras, respondió Javier, con determinación. Su historia es la clave para abrir los ojos de muchos. Juntos, podemos movilizar a la comunidad, hacer que la gente conozca la verdad y luche por la justicia. Don Manuel ponderó, sus manos temblorosas jugando con la taza. ¿Realmente crees que a la gente le importará? ¿Que se unirán por un artista olvidado? Sí, afirmó Javier, su voz firme. Su arte es más que solo pinceladas en un lienzo. Es una parte de la historia de nuestra comunidad. Si logramos mostrar esto, podemos reavivar la pasión por sus obras e inspirar a otros a levantarse contra la opresión. Don Manuel miró al suelo, pensativo. ¿Y si fallamos? ¿Y si los poderosos nos silencian de nuevo? Entonces, al menos habremos luchado. No podemos permitir que el miedo nos paralice, dijo Javier, un brillo de determinación en sus ojos. Comencemos a preparar un evento, una nueva exposición que muestre sus obras y cuente su historia. Esto será solo el comienzo. En los días siguientes, Javier y don Manuel trabajaron incansablemente. Sofía, entusiasmada con la idea, se unió a ellos, y juntos elaboraron un plan. La propuesta de una exposición no era solo para mostrar las obras de don Manuel, sino para exponer la verdad sobre lo que le había sucedido y dar voz a otros artistas que habían sufrido injusticias similares. El día de la exposición, la galería estaba llena de gente. La atmósfera vibraba con expectativa y emoción. Javier se preparó para su discurso, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba a la multitud. Se sintió fortalecido por la presencia de don Manuel y Sofía, ambos a su lado, listos para enfrentar lo que viniera. Cuando llegó su turno de hablar, Javier subió al escenario, las miradas fijas en él. Hoy celebramos no solo el arte de don Manuel, sino también la dignidad de todos aquellos que han sido silenciados y olvidados. Comenzó, su voz resonando en la sala. El arte no es solo belleza, es resistencia, es memoria. Y don Manuel nos recordó el valor de luchar por lo que importa. La multitud aplaudió, y Javier sintió una ola de apoyo. Continuó, hablando sobre la importancia de la justicia y la comunidad, sobre cómo cada uno de ellos tenía el poder de hacer la diferencia. Mientras tanto, don Manuel, emocionado, observaba las reacciones de la gente. Nunca imaginó que su arte podría inspirar tanto. Al final del discurso, Javier bajó del escenario y volvió con don Manuel, quien con lágrimas en los ojos, lo abrazó. «Nunca pensé que vería esto», dijo don Manuel, su voz entrecortada. «Me diste esperanza de nuevo». «No soy solo yo», respondió Javier, sonriendo. «Somos nosotros, juntos, somos más fuertes». El evento se convirtió en un hito en la ciudad, atrayendo la atención de los medios y de la comunidad. La historia de don Manuel y sus obras comenzaron a ser reconocidas, y la lucha contra la opresión se extendió. Javier, ahora un defensor del arte y la justicia social, encontró un nuevo propósito en su vida. Con el tiempo, Javier se reconcilió con su hija, quien ya no lo veía como un hombre de negocios enfocado solo en el lucro, sino como un padre que luchaba por algo más grande que él mismo. Juntos, se unieron a don Manuel y Sofía, listos para construir un futuro donde el arte y la dignidad caminaban de la mano, preparados para reiniciar con esperanza y propósito.